Advertencia. Este programa, sus componentes y posibles invitados no tratan de expresar ideas políticas ni religiosas. En este programa solo divulgamos hechos históricos y relatamos leyendas, sin ningún posicionamiento político, ni religioso, ni social. ¿No te dije la semana pasada que no vinieras? ¿Que no tenías nada que hacer? Aquí está. Va jornada buena que me estoy tirando de esto, de fiestas. ¿Sí? Me he traído esta Mariluz, mira Mariluz, ¿qué ¿Otra tal? vez aquí? Buenas noches otra vez. Estamos- ¿Habéis estado por ahí de fiesta? Sí, cerveza para allá, cerveza para No acá. parar. Una Esta tapita. se queda con el café del de la semana pasada, que no se lo quiere tomar. Un Aquarius, ahora bebe Aquarius. No te digo nada. ¿Cómo estará la cosa? Que tenemos hoy aquí ya por fin a don Gerardo Valero? Está allí, al otro lado de las ondas, le estamos viendo Compañero por del aquí. metal. ¿Qué tal? Hola, muy buenas noches. Pues nos lo hemos traído... Qué ganas teníamos de volver. Sí, nos lo hemos traído para que el dire no diga ni pío, porque es que... No, No me dejan hacer programas. No, porque- Desde que me mordí la lengua en el último programa, tengo ahí una heridilla y me dicen, tú no, que no hablas bien. Pues nada, desde que no haces programas hemos duplicado la audiencia, lo sabes, Joder. ¿no? Es una cosa... vuelvo a ser vital. El otro día estaba yo jugando al fútbol y me retiré y fui de eso, ¿cómo se dice? Esencial de eso. Sí. Un jugador... Clave. Un jugador clave. Talismán. Porque en cuanto me retiré, metieron 2 goles. Y digo, mira, pues esto es igual. Bueno. Ay. Que estaba poniendo por aquí yo la música. Estamos en No me cuentes historias, Onda Plana Santa Cruz 107.4 y hoy que hacemos el programa número 106. 106. Gerardo, 106 llevamos ya. Sí, porque el de la rima... Qué barbaridad. Ujú. era el- Lo sabía porque os sigo siempre. Ah, sí. O sea que Este de los fijos, ¿ves? Este Sí, de los que sí. se descarga el iVoox, nos sigue también en todos Por los todos los sitios. canales habidos y por haber. Cuando metemos la pata nos escribe para decir, vaya barbaridad que Hacer el habéis favor. Ya, dicho. habéis conseguido otra fan, ¿eh? Yo- Ah, sí, sí, sí. Hoy- Bien, de bien. hecho, hoy estoy aquí Ha otra ganado vez. otra vez. Ha repetido. Y la semana que viene no vengo porque no puedo, pero Sí, de ¿no? verdad que soy fan. Fan total. La primera, va. Fan. Sí, sí, Fan, fan, fan. fan. Bueno, chicos, arrancamos. No me hables cuando estoy poniendo música, que luego sales por debajo. Si a ti no te estaba hablando, estaba hablando Bueno. aquí a Mariluz. Bueno, pues venga, vamos a ir progresando. Programa 106, Joaquín, tenemos título. El título, pues sí, tenemos esta semana Montearruid, una peregrina y la mina de la Carcaballana. Cárcava. Una cárcava llana. llana, sí. Es muy fácil de decir. Sí. Cárcava Visto llana. así, sí. Es que Está de jornadas. está de- claro, y se te truenga Se la me lava. lengua la traba, sí. Bueno, pues ahora os vamos explicando. ¿Con quién vamos a comenzar? Que levante la mano el que quiera empezar primero. Gerardo, te veo levantar la mano. Te toca Te a ha ti. Bueno, Bueno, sido adjudicado. adelántanos un poquito. ¿Qué nos vas a traer hoy? ¿Qué nos cuentas? Ya que te tenemos aquí de invitado. Pues hoy os traigo una historia de joyas. En concreto de una perla y de un diamante que pertenecieron a la familia real española. Ay, qué chulo. ¿Tiene algo que Sí. ver? Hemos dicho que con la peregrina tendrá algo que ver con la peregrina. No Con sé. el Camino de Correcto. Santiago. Con algo- No. No concretamente por eso. Bueno, ahora después os lo explico. Sí, en eso, más eso es lo que quiero Venga, que me vale. digas. Que Ahí, ahora ahí. después se lo Ahora digo. después de la publicidad. Bueno, yo ya estamos hablando de ello. Yo en nuestras historias de la encomienda... ¿Otra trilogía? No, esta es solo una. Y es que, vamos a ver, los santacruceros, nos vamos dirección Madrid por Villamanrique de Tajo, ¿no? Tenemos que bajar dirección al río Tajo. Justamente antes de enfilar la última cuesta, ahí comienza la provincia de Madrid. Porque la división que se hizo en 1800 y pico fueron tan desgraciados de, en vez de cortar en la mitad del río, Muy pues feo está hecho se eso. metieron toda esta parte para Muy adentro. feo. Y hay un punto donde hay una mina
que ahora os hablaré de ella, y justamente el límite de la provincia de Madrid, luego lo busquéis en el mapa, recorta el sitio donde está la mina y vuelve a ser en línea recta para quedarse casualidad. con la mina en la provincia de Madrid. Bueno, pues esa mina de la que se extraía sal y fosfatos y demás, ahora os lo contaré, se llama mina de la Carcaballana. Y durante muchos tiempos ese territorio perteneció a Santa Cruz y por lo tanto vamos a considerar que esa mina es Santa Cruz. Moralmente voy a es contar Santa la Cruz. historia. Y don Joaquín, usted nos cuenta. Yo voy a terminar la serie del desastre de Anual centrándonos en los hechos de Monte Arruiz. Entonces ya está. lo tenemos Y todo. yo mismo, conmigo mismo... Tú, más vale que aportes cosas. Va a aportar. Va a aportar. Lo ha prometido, Sí, lo ha Sí, prometido. igual que... No me dejan Le hablar. han traído unas cositas del Pósito que están súper ricas. ¿Ah, sí? Sí. Espectacular. Mira, aportación haz especial. algo, levántate, me acercas una de esas, me pones toma. una copita. Bueno, es ahora- verdad que te ya que no hace pacharán más. y eso. Espera, voy a por ello. Gerardo, vete preparando, que te pongo música. Perfecto. Bueno, pues hoy don Gerardo Valero Marquina, como invitado nuestro, nos habla de La Peregrina. Todo tuyo. Muy bien. Lo primero que quiero decirle a los oyentes que si recordáis, esta historia la teníamos preparada desde antes de la pandemia. Desde antes. Hace prácticamente 2 años, pero por mi cabezonería de querer ir al programa, de no hacerlo por móvil, bueno, la hemos ido retrasando. Y durante este tiempo, hace un poquito de meses, estaba comiendo y viendo el telediario y vi que estaban presentando un nuevo libro de Carmen Posadas. Y el libro se llama La leyenda de la peregrina, de Ediciones Espasa, por si alguien después de oírnos a nosotros le pica más el gusanillo. Lo puedo encontrar en Carrefour, pero bueno. Bueno. Es una nota a pie de página que pongo yo. No podemos hacer publicidad de quien vende el No libro podemos ni nada. hacer publicidad. Pues ese libro cuenta la historia que nosotros vamos a contar aquí. Bien es cierto que nosotros la vamos a contar en 10 minutos y Carmen Posadas ha escrito un libro. Ha tenido que sacar información que... No sé, ahora leeremos un poquito de spoiler. De debajo de las piedras ha sacado información. Yo no sé, pero ha escrito un libro. Yo no sé. Y eso, nosotros que lo contamos en 10 minutitos, a ella le ha dado para un libro. En fin. Aunque le hagamos un poquito de spoiler, yo creo que yo no lo he leído, que a lo mejor a la gente le pica un poco la curiosidad y mira a ver qué es lo que ha escrito esta chica. Como he dicho, tratamos de un par de joyas, en concreto de una perla y de un diamante. Yo ya conocía estas joyas de antes, pero en una visita que hice a las Descalzas Reales de Madrid, allí hay muchos cuadros de muchos reyes, reinas, y todos, o bueno, casi todos, tenían esta joya, esta perla sobre todo, colgada en un broche o en un sombrero. Y le pregunté al guía por si sabía algo de esas joyas y no supo decirme nada. No tenía ni idea. Así que me picó un poquito la curiosidad, busqué un poquito de información y pues, a ver si lo difundo un poquito y conoce la gente un poquito la historia de esta perla sobre todo, que es muy curiosa. Os explico un poquito de lo que son las gemas estas. Venga. Desde hace tiempo... Las gemas y las piedras preciosas han sido utilizadas para distinción social. Quien tenía más gemas, más piedras preciosas, pues tenía más estatus social. Y de entre ellas, de las más codiciadas, han sido siempre las perlas y los diamantes. El diamante, vamos a empezar con los diamantes, es un mineral cuya característica principal es la dureza. Es utilizado, por ejemplo, como herramienta de corte. Os sonarán las brocas de cabeza de diamante y todo eso, ¿verdad? Y los diamantes se forman por presión y temperatura en el manto terrestre a unos 150 kilómetros de profundidad. Estos luego suben a la superficie por diferentes procesos, como pueden ser lo que ahora es tan famoso las erupciones volcánicas de La Palma. A lo mejor está echando ahí muchos diamantes. De momento olivina, que es también una gema o un mineral que es semiprecioso.
A mí me dicen libina y yo pienso que es un pescado. Olivina, porque tiene color verde oliva. Pues bueno, estos diamantes que a lo mejor nos podemos encontrar ahora a flor de piel, tienen al menos 1 billón de años. Se generaron hace 1 billón de años, que es lo que les habrá costado subir hasta arriba. El valor de los diamantes se basa en 4 puntos: su peso, su talla, su color y su pureza, la transparencia que tenga el diamante en sí. En el siglo XIX hubo una fiebre por estas gemas, que también los ingleses han hecho películas, ¿no? ¿Sabes? Diamantes de sangre. No le hables a Joaquín de eso, que se pone... Vale, creo que saques el tema. Se encontraron muchas por Sudáfrica y los amigos de Joaquín en concreto creo que cometieron algún que otra tropelía para Tú pícame. conseguirlos, ¿verdad? Bueno, los diamantes cuando salen a la tierra no son como los vemos nosotros, los que compramos en las tiendas. Bueno, quien los compre. Quien pueda. Eso, quien pueda. Como los vemos en las tiendas y en la televisión. Hay que tallarlos. Después de la extracción, pues son tallados para convertirlos en las joyas que todos conocemos. Con relación a estos diamantes, podemos contar como una curiosidad más que tal era el estatus de quien portaba estos diamantes, que en la Francia del siglo XIII había una ley promulgada, por ejemplo, que el rey era el único que podía mostrar y portar los diamantes. Las perlas, comenzó con las perlas, por el otro lado, no son un mineral, se forman dentro de un molusco, de las ostras. Casi todos los moluscos pueden producir perlas, pero solo algunas especies forman perlas con un recubrimiento nacarao que puede producir una perla valiosa. Estas perlas se pueden producir prácticamente solamente en agua salada. En agua dulce no producen perlas. Como he dicho, las producen las ostras, y esto se produce por un proceso de protección. Esto ocurre cuando un parásito o un grano de arena, algo, le entra a la ostra dentro y a ella le irrita. Y para protegerse, como no puede echarlo, pues empieza a recubrirlo con nácar. Empieza a hacer capas de nácar, y al final, al cabo de los años, pues produce una perla. Una perla. Hará miles de años, que, por no decir millones, que el hombre descubriría la primera perla mientras buscaba alimentos en el mar, y automáticamente, entiendo, se sentirían prendados por el brillo y el color y la suavidad de las mismas. Desde muy antiguo, pues las perlas han sido la gema más preciada y codiciada. Los egipcios, los romanos se enterraban con ellas. Los griegos las asociaron al amor. A nosotros nos han llegado las perlas y los diamantes como signo de amor. El que regala perlas y diamantes, pues no sé por qué, pero tiene más posibilidades de enamorar que el que regala vales del supermercado. A lo mejor que tiene el riñón más Porque almohadillado. Porque no está valorado, ¿por qué será? Le digo, la tarjeta del Club Carrefour hace milagros, ya no digo más. Sea por lo que sea, pero es así, no sé por qué. Yo casi que prefiero un vale de supermercado. Lo gastaría antes. También sobre las perlas hay algunas curiosidades, como que solo durante el Renacimiento, en algunos países europeos, pues solo las podían utilizar la gente de la nobleza. Ahora las perlas no tienen el mismo valor que antes, porque se han introducido en el mercado las perlas cultivadas. O sea, no sé cómo se les llamarán a estos agricultores de perlas, que crean ostras y les introducen un grano de arena para que produzcan la perla. Es cultivarlas y encontrarlas es más barato, pero no tienen el mismo valor. Para la gente de la Edad Media de 1400... Escucha, Gerardo, ¿y se diferencian estas perlas? Sí, claro, evidentemente. Además, también hay otro tipo de perlas, las majóricas, las que hacen en Mallorca, que son totalmente artificiales. Simplemente cogen y empiezan a hacer una bolita con un material parecido al nácar
y terminan haciendo una cosa parecida a una perla natural, pero no lo es. Ujú. Sí, sí. Gracias, Bueno, Gerardo. Como decía, para los europeos de la Edad Media de 1492, pues Castilla y Colón pues abrieron con el descubrimiento de América y del nuevo continente pues nuevos caladeros de producción de perlas. La historia que os voy a contar comienza en estos años, concretamente en Panamá. Hay un archipiélago, el archipiélago que se llama concretamente de las Perlas, que está al sur de Panamá, que son unos 39 islotes y islas, y que su nombre, pues, como bien dice, se debe a la cantidad de perlas que se encontraban en aquellos años. Pues según cuenta la leyenda o la tradición oral, en el año 1515 un esclavo se sumergió en las aguas de la isla de Santa Margarita y al emerger lo hizo con una ostra en cuyo interior contenía la perla más grande y extraña que jamás se había visto. Esta perla era de forma de una lágrima y poseía unos raros y preciosos tonos rosáceos. Según cuentan, tal fue el hallazgo que al propio esclavo le supuso su libertad. Le dieron la libertad por haber conseguido esa perla. La perla era impresionante, pesaba 58,5 quilates. Esta perla se la quedó Diego Tebas, que era el alguacil mayor de Panamá, y según cuentan también las informaciones, esta perla comenzó un periplo viajero. En 1580 la llevó a Sevilla y la ofreció a Felipe II. Tenemos certeza que en ese año de 1580 Felipe II ya poseía esta perla. Como era una perla tan especial y única, pues debería tener un nombre, y el nombre que eligieron fue La Peregrina. Ahí Que el nombre, nombre. como ha dicho antes Joaquín, no es que peregrinar a Santiago, ni a lo mejor se lo pusieron por el viaje que hizo desde América. Tiene toda la pinta, sí. Sí, pero el nombre se lo debe más porque por aquel entonces algo peregrino se usaba para algo que era raro y especial. Esa es peregrino. Ah, mira. Sí. Sí. A ver, de ahí le pusieron el nombre, peregrina. Es No rara, por viajera, entonces. No por viajera. Sí. no Sino por viajera. especial. Bien, pues estábamos en el año 1580 y en ese mismo año Felipe II se hace en Amberes con un diamante de color azul muy poco habitual y muy grande. Este era muy grande. Lo compró a un flamenco llamado Carlo Acetato por 80.000 ducados y lo trajo a España, concretamente a Sevilla, donde lo tallaron. Según reconocidos orfebres, se trataba de un diamante, os digo, sí, como lo describen, es un diamante perfecto, labrado de tal manera que toda su área era cuadrada, con 4 lados perfectos e iguales en ángulos rectos, dando lugar a ángulos completos y enteros y a esquinas muy agudas. En resumen, un espejo limpio y transparente. Vamos, para que lo entendamos, que posiblemente esta frase no la hemos entendido muchos, era un prisma rectangular, ¿no? Nos vemos o localizamos así en nuestra mente lo que es un prisma rectangular, ¿no? Un rectángulo entre Una caja de dimensiones. zapatos. Exactamente, algo así parecido. El diamante tenía 100 quilates. Era el diamante de Europa y como tal también debía tener nombre. Y debido a su forma y a su color azul, pues le dominaron el estanque. Tenemos la perla peregrina por un lado y el estanque por otro. En 1808 lo inventariaron y lo valoraron en 1.500.000 reales. Y para que podamos trasladar su valor a nuestros días, lo comparo con otro diamante, el Wittelsbach. Espero haberlo pronunciado bien. Que también perteneció a la corona española y se subastó hace unos años por 7 millones de euros. Este diamante, el Wittelsbach, tenía 35,56 quilates. 35, ¿eh? Y el estanque tenía 100. Imaginaros el valor que tendría eso actualmente. Bueno, estas dos gemas, a decirle gemas, tanto la peregrina como el estanque,
se prendieron de un broche de oro y ambas perlas en el broche formaron otra joya más grande todavía y más importante, que la que le llamaban el joyel rico de los Austrias. Era la joya más impresionante y preciada que jamás se había visto. Tenemos un montón de escenas, de cuadros de reyes y reinas en las que podemos ver el joyel. Están luciendo el joyel, que es un broche y tiene un diamante en medio cuadrado muy grande y colgado una perla gigantesca. Hay muchos. Me parece que cuando subamos esto, lo subiréis a YouTube, podréis poner algunas imágenes de algunos cuadros de estos. No, nos las tienes que mandar tú. Esa es la letra pequeña de lo... Las imágenes las pone el autor. Ya las busca Juan Carlos, no pasa nada. Los cizañes. Estas dos joyas pertenecieron a la corona y que los reyes debían transmitir de padres a hijos y asegurar su conservación. Como decimos, pasaban de rey a rey y estas las dejaban a cargo de sus mujeres, así durante 8 generaciones hasta 1808. Que, Joaquín, entiendo que sabrás qué pasó, ¿no?, en 1808. Ahí quería llegar yo. Te estoy esperando con los brazos abiertos. Expolio francés, la invasión napoleónica y el expolio francés total de muchas obras de arte españolas. Bueno, pues estas joyas no fueron menos. Como el resto de Europa, España fue invadida por los ejércitos de Napoleón y este impuso a su hermano, Pepe Botella. Pepe Botella, José I. Llegó a ser Pepe I de España, claro. Siguieron a la familia real, Carlos IV y a su hijo Fernando, y en el exilio pues el rey se hizo con joyas reales. Entre ellas pues estaba el joyel rico de los Austrias y las enviaron a París, donde estaba la mujer de José I, de Pepe Botella, Julia Clary. Así que es la de aquí de España, pues se nos fueron a Francia. Otro viaje más de la peregrina. Desde este momento la Casa Real Española ya no posee joyas de la corona como institución. Las joyas que ahora poseen los miembros de la corona son a título personal. Si acaso podemos considerar solamente como joyas de la institución la corona y el cetro, que son muy simples ellos, que se utilizan desde Isabel II para la proclamación de los reyes de España, que la hemos visto pues últimamente en la coronación de Juan Carlos I y de Felipe VI en el Parlamento. Bueno, vamos a volver otra vez al joyel, que lo tenemos en Francia, y allí lo desmontaron. Fue desmontado para intentar perder la pista a las joyas y que la corona española no pudiera encontrarlas y reclamarlas. Se intenta transformar, ¿no? Lo de desmontar es cambiarla de forma para que no se la pueda identificar nunca. Entiendo yo que es eso, ¿no, Gerardo? Sí, correcto. Uh-huh. Con la peregrina no lo hicieron, bueno, la separaron del joyel. La peregrina no la tocaron, pero el estanque sí. Se parece ser que la teoría más segura es que lo retallaron y con el estanque se hicieron varias piezas más pequeñas. Y parece ser que estas acabaron en manos de la familia Romanov, la familia imperial rusa. Me acuerdo cuando empezamos esto, que fui allí con vosotros y hablamos en un episodio de los Romanov. Sí, tenía Juan hizo su programa sobre no sé si eran los Romanov o el zar, Nicolás I. Nicolás I o segundo. Uh-huh. Bueno, pues ahí ya en Rusia se perdió totalmente la pista del estanque, partido en varias piezas, más que nada porque llegó la Revolución Rusa. Y ahí se perdió totalmente la pista, no se sabe qué pasó de él. Es una pena que tuviera el valor de partir ese pedazo de diamante, 100 quilates, sería impresionante verlo ahora. Eso te iba a preguntar, ¿no pierde eso mucho valor cuando lo retallan? Lo troceas, o lo trocean, pero exactamente. Entiendo que pierde más si lo pierdes completamente. Claro. Ya, sí. claro. Sí, claro. Lógico.
entero no lo vas a poder vender, pues lo Ser vendo a locos a trozos. tu lado. No, por una deducción súper lógica. Eso es lógico, sí, pero vamos, quiero decir que no lo sé, que... No, la historia es esa, es decir, Claro. de por sí ya te lo van a reconocer. Tú vas a vender eso y dices, coño, si esto es robado. Y entonces, pues dice, en vez de robar, lo parto en 3 trozos y no lo reconoce nadie. Entonces se vende así. Aunque no tenga todo el valor, Sí. pero sigue manteniendo. Pero al ser una piedra histórica, quiero decir que no es Sí, algo sí, que, sí, que no tú cabe. vayas ahí a un chalet y robes y lo quieras revender luego a los, ¿sabes? Sí, a los sí, sí, peristas sí. estos típicos de las pelis, de lo que Sí, decíamos sí, sí. antes, sino es una piedra histórica, no sé, sí que es una pena que se Ya, pero pierda. es histórica hasta que cae en unas manos donde el valor histórico No tiene pasa importancia, totalmente, claro, exactamente, y claro. va al valor material. Claro, claro. Correcto. Bueno, el diamante le hemos perdido la pista, pero la peregrina no. Cuando, tras la expulsión de los franceses de España, pues Pepe Botella volvió junto a su esposa a París, donde estaban todas las joyas de la corona, pero parece ser que la convivencia entre ellos no fue buena, se divorciaron o se separaron, porque no sé si Es podrían una separación divorciarse. amistosa, como Marichalar y la otra. Y en 1814 Pepe Botella escapó a Estados Unidos con un amante. Y claro está, pues se llevó las joyas y la peregrina. El resto de joyas las vendió en parte para pagarse una vida lujosa en Estados Unidos y construirse una mansión en Nueva Jersey. Y ya en 1841, cuando se le permitió a este volver a Europa, que vivió concretamente en Florencia, cuando murió dejó la peregrina en testamento a su sobrino, el futuro Napoleón III, quien tras las derrotas de Prusia y de México, pues se le hizo deponer del cargo y llegó la Tercera República Francesa. Este se exilió a Inglaterra y, como no, pues se llevó también la peregrina y las joyas que le quedaban consigo. Y claro, esta pues también tuvo problemas económicos y tuvo que venderla. La peregrina la compró James Hamilton, marqués de Abercorn. Con este marqués parece ser que Alfonso XIII llegó a entablar conversaciones para recuperarla, pero no debieron llegar a un acuerdo económico. Este la vendió en 1914 a una joyería inglesa y después la compraron un par de coleccionistas, Jude Harry y Henry Huntington. No vuelvo a leer más nombres. Tienes el mismo inglés que Juan, el mismo inglés. Sois de la misma Dos escuela. coleccionistas ingleses. El inglés me sale como a Pacheco. Sí, ¿qué es? Igual. La compraron en 1917 y esta estuvo en su posesión hasta que salió a subasta el 23 de enero de 1969 en la galería Packard. Te Vale. digo yo que En no una te- galería. en una galería. Parker Bennett de Nueva York. La Casa Real Española parece que esta subasta la torpedeó haciendo colarle el bulo de que esa no era la verdadera peregrina. Yo creo que lo hicieron porque querían hacerse con ella, pero querían quitarle interés a los posibles compradores Claro. para que que no no subiera pujaran tanto al- el precio, claro. A poder Correcto. pujar. Se presentó y pujó por ella Alfonso de Borbón y Dampierre, primo de Juan Carlos. Ujú. Pero la oferta que presentaron no fue suficiente. Presentó $20.000 y finalmente la vendieron por 37.000. Y la vendieron a Richard Barton. Anda, Anda. mira. ¿Eh? Este la regaló a su mujer, Elizabeth Taylor, No. que para ella era pues una de sus joyas más favoritas y la muestran en algunas de sus películas. Si veis a Ana de los 1000 días, la muestran. Y también hay otra que se llama Dulce Viena, que también ahí la engarzó en un collar de diamantes y perlas. Y al final está la peregrina y también la muestra en esa película. Y si no, pues buscarlo por internet, que veréis Elizabeth bueno. Taylor y peregrina, y podéis encontrar, veréis Que las el otras tamaño que tiene la peregrina. Ella fue la propietaria hasta que murió en 2011, año en que subastaron sus joyas,
en Christie's y entre ellas la Peregrina. Las joyas hicieron un periplo mundial, seguían su peregrinaje mundial y a España mandaron la Peregrina, así como si fuera un guiño a su procedencia de la Casa Real Española. Estuvo aquí. Fue la primera vez que volvió desde la invasión napoleónica. El 13 de diciembre de 2011... Ay, no les dimos el cambiazo. Por una botella gaseosa, algo. Nos falló la picaresca. Pero vamos a ver. ¿Cómo se nos pueden escapar esas cosas? Pues la última que se ha hecho de la Peregrina fue en 2011 y la compró un comprador anónimo, no sé quién, y pagó por ella $9 millones. Toma ya. Una cosilla de calderilla. 9 millones. Seguro que está en 9 Inglaterra. millones. Seguro. Te miro No a ti. me provoques, Estoy no me mirando. provoques, no está- me tires de la Yo, lengua. yo estoy por pensar que está... Tiene más, incluso mucho valor histórico. Sí. De quién la ha tenido, de pasar de Felipe II a Elizabeth Taylor, a cualquier coleccionista con dinero, con Sí, mucho sí. dinero, le llama mucho la atención. Yo estoy más por Asia o Arabia, que debe Sí, estar por por ahí ahí. tiene- Por ahí, por Son los Dubái, principales por ahí. candidatos, Sí, ¿verdad? ¿verdad? No sé por qué me da. Rusia también, Por ahí. tercero. Bueno, y hasta aquí la historia de esta joya, que me parece muy curiosa, y lo que decía Joaquín del nombre, conociendo ya el periplo que ha llevado desde América a España, Francia, Inglaterra, Estados Unidos, ahora perdida, pues sí que la podemos llamar peregrina por Por viajera. su- por Sí, viaje. desde Por su luego. viaje. No nacería con esa idea de. Pero mira, al final Pero sí, le pusieron un nombre muy adecuado que para le su pega. futuro. Sí, Es verdad. sí. Algo- Bueno, y nada, esto ha sido la historia, espero que os haya gustado. Pues sí. Sí, Qué muy historia. curiosa, claro Nos que ha sí. encantado, nos ha encantado, Gerardo. ¿Qué Sí, historia? Gerardo. Y más tu vocabulario en inglés. Déjame Los nervios. que pongas música. Es que los nombres eran difíciles. Sí, era complicado, sí. Bueno, no sé si esto... Iba a decir que no sé si esto lo podremos aprovechar como biografía, porque ya que en nuestro canal de No me cuentes biografías ponemos historias, a lo mejor esta peregrina... Admitimos pulpo como Ah, animal de ah, compañía. pero vamos, que la historia ha estado chula Mm. y es una de las candidatas en ese canal que tenemos dentro de iVoox, y es donde nos escucha no solo Gerardo, que hoy lo tenemos aquí con nosotros, sino mucha más gente. Pero si quieres las redes sociales y demás, Lo voy las damos contando luego, va, cuando O me lo digas. que tú quieras. No, a mí me da igual. Venga, Caro Cruz. ¿no? Venga. Cruz. Gerardo, que elija nuestro invitado. ¿Damos ahora las redes sociales o luego después de la carcaballana? Hombre, ahora es Ahora. el momento. Pues Ahora es el momento. Pues venga, Vale. aprovecha. Pues nuestras redes sociales, como ya tenéis que saber los fieles seguidores, empezamos por el muro de Facebook, No me cuentes historias, donde intentamos los domingos ser puntuales y colgar nuestro enlace a nuestra gran o lo que consideramos nosotros que es lo más fácil para escucharnos, que es el iVoox. La plataforma la iVoox, plataforma, no me salía, plataforma de podcast. no me salía la palabra exactamente, para que te descargues el podcast de nuestro canal No me cuentes historias y de No me cuentes biografías. Entonces los domingos solemos subir los enlaces de los dos últimos programas. Otros canales por donde nos puedes escuchar, pues nos puedes seguir por Twitter en @nomecuentesonda, nos puedes seguir por YouTube, por el canal No me cuentes historias, por Spotify también con el mismo nombre, No me cuentes historias, y yo creo que ya está todo. Nos Bueno, queda, nos quedaría bueno, nos queda y WhatsApp, estas que cosas. ya sabéis que está conectado con el Facebook, el que Ujú. pilota Hug, y que es el, si no queréis por el Facebook, queréis directamente hablar con nosotros, pues 679-984636, Sí, pum. y ahí estamos, y cualquier mensaje que nos llegue, Exactamente. intentamos contestarlo. Sugerencia, comentario, que siempre es Que, bienvenido. por cierto, y Gerardo es uno de los que lo utiliza muy a menudo, también se puede poner comentarios en iVoox, ¿verdad,
Gerardo? Sí, también, también. Yo soy exclusivo de ebook, Sí. te lo digo Todo lo que nos sinceramente. llega y muchas veces esos detallitos, esas apostillas que haces con historias o historietas pequeñas a mí me resultan muy curiosas y me da pie para ponerme a buscar luego esta historieta que nos cuenta aquí, pues está muy bien. O los comentarios técnicos, Sí. subir la música, bajar la música. Eso Rafa, ya. no se te oye. Eso es, Pues mira, Rafa, no se te hoy, oye. hoy que me estás viendo por aquí, aquí ves que el micrófono pues aquí hay un botoncito que alguien, un duende maravilloso, ha Y tocado alguna lo vez. pone detrás pudiéndolo poner delante. Exactamente. Sí. Pues ese era el problema que hemos tenido. Bueno, escucha, hoy, y aquí vamos a contar interioridades, cuando hemos llegado a la emisora, hoy tenemos que conectar vía Teams, en este caso, que es lo que estamos utilizando, con Gerardo. Pues no había internet aquí en la emisora. Ha estado un tris el programa de no poderse hacer. Hemos tenido que llamar al ayuntamiento para que reiniciara el router que estaba en una habitación ahí cerrada y tal, pero bueno, afortunadamente hemos saltado todos los problemas técnicos y aquí estamos. Así que nada, pues seguimos adelante. Vamos con Historia de la Encomienda. Venga, Vamos con por ello, la a por la mina. de la Carcavillana. Bueno, pues veréis, como os contaba, vamos a hablar de una mina que se encuentra a día de hoy, es término municipal de Villamanrique de Tajo, que es provincia de Madrid, pero que durante muchos siglos y hasta que en la delimitación de provincias, pues perteneció a Santa Cruz de la Zarza. Es la mina en el registro de minas de la provincia de Madrid, es la que está denominada como mina GC0001, la primera mina que hay registrada en el registro de minas y excavación de Madrid, no sé cómo se el término, la primera, es esta mina que se llama Mina de la Carcavallana. Ahora os contaré por qué el nombre y además, si lo veis escrito con B o con V, estoy por apostar que incluso las dos acepciones son correctas. ¿Son correctas? Sí, porque en principio era con B, pero luego, pues a día de hoy, si tenemos que escribir cárcava, la palabra cárcava se escribe con V, entonces a día de hoy se debería escribir con V. Pero Sí, si es la veis como con el caso B, del Córdoba sí, que una cosa hablamos la semana pasada. pero eso os lo cuento después. Vamos a ver, desde 2015... esta mina que estaba abandonada estaba propuesta para volver a ser utilizada no como mina para extraer minerales, sino mediante un proyecto que pretendía convertirla en un balneario. Entonces, en 2015, entre otras cosas, se escribió un libro referente a esta mina, que es un libro que he manejado para esto, pero también hay otras publicaciones que hablan de una mina que se empezó seguramente a utilizar, a extraer material allá por el siglo XVI. No está muy claro todavía si fue en el siglo XVI cuando se empezó a extraer, ¿Cuál es el pero origen? luego ya más adelante sí. Lo primero, don Juan, atento a la cuestión, que te voy a contar por qué hay sal y por qué hay minerales en Villamanrique de Tajo, que en teoría es un sitio que no le correspondería. Bueno, pues tú imagínate hace millones de años que en vez del río Tajo, que no existía, lo que había en esta zona, en la zona central de España, era un mar. Un mar además bastante profundo y con muchos bichos y entonces cualquier mar, cualquier lago salado gigante, lo que tiene en el fondo son capas que se van depositando de polvo, de tierra, de polvo, otra capa, Claro. sedimentos que van formando capas horizontales. Y dentro de esas capas, pues hay, si corresponde a materiales calizos, pues hay capas de caliza, o si corresponde a yesos, arcillas, otro tipo, pues se van depositando esas capas. Bien, durante el Mioceno, estamos todavía en la prehistoria, esas capas, por los movimientos orogénicos, salen a la luz, el mar desaparece, se convierten en montañas, en sitios elevados. De hecho, encontramos ahora mismo bichos marinos a 1.100 y 1.200 metros de altura en la provincia de Cuenca. Y decir, vamos a ver, si estamos a 1.200 metros, ¿cómo es posible que aquí haya un bicho que haya vivido en el mar? Pues precisamente eso, por los movimientos orogénicos, se convierten lo que eran zonas lisas debajo de un lago o de un mar, se convierten en montañas. Y toda la zona que tenemos aquí, en la meseta sur, pues queda primero
por encima de del nivel del mar, y después por el paso de un río, en un río muy caudaloso, en este caso el Tajo, empieza a limpiar a un lado y a otro y a hacer un cauce, y esas capas empiezan a quedar a la luz. Entonces, lo que corresponde al Mioceno son, por un lado, calizas. Si te vas a la ciudad encantada de Cuenca y ves las formas que tiene esa ciudad encantada, pues es la zona justamente que está por debajo de esta que estamos hablando hoy, y son piedras calizas que cuando filtra el agua se van deshaciendo, y lo que hay por encima son yesos y margas. Los yesos y margas son sales, y sales que son muy ricas y que se utilizan en muchas cosas, ¿eh? Entonces, cuando esos yesos y margas los tenemos muy accesibles, o se encuentra una veta donde pues se extraen. Se extraen como sal común, como halita, como la sal que echamos en la comida, o como fosfatos, que también puede ser. En este caso pueden ocurrir dos cosas: que la veta que se encuentre sea muy ancha, es decir, que los sedimentos que aquel mar dejó sean muy grandes, muy altos, y entonces se puede hacer una mina y excavar. Tenemos una muy cerquita aquí, en Villarrubia de Santiago, en el Castellar. Claro, sí. Está todo, eso es una mina de la que se está extrayendo constantemente sales y fosfatos, y con maquinaria y con una mina en toda regla. Pero si las capas son muy finitas, lo mejor de todo lo que se puede hacer es dejar que el agua, cuando corre, las arrastre. Nosotros ese agua la ponemos en una balsa, la dejamos que se seque y nos deja la sal. Que son el mismo proceso de las salinas de Torrevieja, por ejemplo. Tú coges el mar salado, echas el agua del mar allí, dejas que se evapore y te queda la sal. Es el mismo proceso. Bueno, pues aquí, en el centro de la península, hemos tenido y tenemos salinas de este tipo. Entonces, lo que estamos hablando es de una mina que además se utiliza como salina. ¿Dónde está situada la mina de la Carcaballana? Pues lo hemos contado ya anteriormente en algún programa. Es decir, si vamos desde aquí a Santa Cruz, tenemos que coger dirección Villamanrique de Tajo, dirección norte, dirección al río Tajo, y justamente una vez pasada el límite provincial, cuando hemos bajado la Cuesta de los Muros, que todos conocéis los de Santa Cruz, pues a la derecha sale un caminito que nos conduce a unas casas y que están ahora mismo en semirruina, y ahí es donde estarían las salinas. Es un caminito de tierra. Sí, es un camino de tierra. Justo bajar la Cuesta de los Muros, antes de doblar la primera curva. Sí, antes de entrar en la finca del castillo, a mano derecha el camino que hacia llevaba... la izquierda fue por donde subió al castillo Sí, de Alboer. eso es. El camino de la izquierda lleva... Gerardo, el castillo de Alboer montañismo. está allí mismo, y hay un camino que conduce hasta el camino a Pillano. Subió por la parte así. Ya. por la pared. He escuchado el programa. Sí, sí. Un machote. Contabais. Un machote. Pues no, aquí cogemos a la derecha y a unos 500 metros, no mucho más, 1 kilómetro como mucho. Sí, dime. No sé si... me estoy equivocando, no sé si lo contó en un programa o lo contó cuando estuvisteis en el castillo. O las dos cosas. O las dos cosas, seguro. Sí, porque Pero bueno, la historia la sé, Sí. me he reído Bueno, mucho. siempre decimos, las personas normales llegan al castillo de Alboer por el camino normal, y luego está Juan, que sube Sí, por el y otro luego lado. Sí. Y su pobre mujer Lourdes, que tiene el cielo Detrás. ganado, diciéndole dónde Bueno, vas por una ahí. santa, una santa. ¿Y yo quién le sigo? Bueno, pues ahí tenemos en la parte de abajo, que es una llanura formada por el aluvión del río Tajo, donde está, además es una zona muy fértil, que bueno, Sí. pues tiene 3 o 4 cultivos anuales, por la Sí, cantidad sí, de sí, agua sí. que se puede. Pues ahí están las salinas. Como os digo, a día de hoy están cerradas. Hubo un proyecto en 2015 que quería convertirla en balneario, pero no se ha llevado a cabo por diversos problemas, y entonces están cerradas. Y una vez podemos entrar, que ahora mismo no se puede, en esos edificios, hay un caminito que va, digamos, siguiendo una cárcava. Una cárcava, para que nos entendamos, es un sitio que ha excavado un torrente de agua, un barranco, un vallecito, un caminito que sigue hasta una boca, y esa boca, que es la boca de la mina, desde ahí está la surgencia, desde donde se saca o se sacaba, por un lado, la sal, y por otro lado, ahora diríamos invierno-verano, el agua que bajaba hasta las salinas. Bueno, pues... Sí, yo cuando fui estaba... era todo primavera, blanco, estaba sí. todo blanco, era Todo toda blanco, la sí. sal que había allí. Ahora os cuento cómo se podía hacer eso. La casa de abajo es del siglo XVI. Consta de diversas estancias y tiene un patio central, tiene almacenes, tiene una capilla. Yo esto no lo puedo decir, pero yo un día me colé con la bici y sin permiso ninguno me colé dentro de la casa, hice fotos de la casa que está, abandonada, en semirruina, y hay una capilla, todo lo que se cuenta está todavía ahí dentro, y si no tienen mucho cuidado, pues con el tiempo será un Se producto de caerá, expolio, claro. ¿sabes?
Entonces, bueno, pues ahí había, pues como digo, almacenes, ha estado la vivienda del propietario, había otros aposentos y hasta 5 familias han vivido allí. O sea que fue una explotación que tuvo su aquel, sí. Parece ser que en principio era un convento de religiosos que estaba allí, y la capilla que tenían pues tenía retablos, y esos retablos en la Guerra Civil pues desaparecieron. Y además también tenía una biblioteca bastante bien dotada, ¿sabéis? El propietario actual es don Emilio Araujo, en la familia Araujo. Actual me refiero a los últimos años, estamos hablando de 2010, 2000, a esta época. La familia Araujo es la que finalmente se hizo con esa salina, y él dice que hay documentos manuscritos y legajos que acreditan que desde el siglo XVI, desde allí se está sacando sal en aquella época por parte de los frailes. Sin embargo, en las relaciones de Felipe II, por ejemplo, no se menciona. Entonces, eso hay que dejarlo así un poquito en suspenso. ¿En Ensenada lo recoge? Quien lo recoge es Madoz. En Madoz, Ah. en 1850, ya sí que recoge que al sur de Villamanrique hay una posesión llamada Dehesa del Castillo, que luego se llama Castillo de Albuer, que contiene unas 600 fanegas de tierra de labrantía y está confinado por una famosa salina que se llama Carcaballana. Entonces, ahí ya tenemos constancia segura, en 1850, de que esa salina existe ahí. Y ahí Sergio Yegros, que es otro autor, dice considera a Carcabellana como una de las salinas más importantes, estamos hablando de 1852, una de las salinas más importantes de la Comunidad de Madrid, explicando que se había iniciado la explotación de sulfatos sódicos que acompañan a la halita. A la halita es la sal común, la sal que se produce ahí. Y bueno, pues toda esta sal que se obtenía entonces iban a las fábricas de jabón y de vidrio de Aranjuez. O sea que se estaba extrayendo para Aranjuez. En 1864, pues por ejemplo también se encuentra que las salinas de Villamanrique, además de sal común, se obtiene sulfato de sosa, que también era muy, muy importante y muy requerido. Por decir más datos, en 1868 se señala que la fábrica de barrilla, la barrilla era una sustancia que se producía con el sulfato de sosa, iba para hacer jabón en Aranjuez. Y ya se indica que había 2 hornos para producirla. En 1869 el Estado decreta el desestanco de la sal. Esto es muy importante porque aquí empezamos a hablar ya de 2 historias, la que hubo antes de esto y la que hubo después, es decir, que se quita el monopolio de la sal por parte del Estado, y entonces a partir de ese momento empieza a pasar esto a manos privadas, que luego tiene su historia también en la parte, digamos, privada, porque primero se hace una puja por ella, el primer pujador no lo consigue pagar, le pasa una segunda, es decir, tiene varias manos. Al fin y al cabo, 200 años, seguro que 200 años hubo producción de sales y en la mina. Hasta 1869, y pues, como digo, desde el decreto de 1564 de Felipe II se obtuvo de distinto momento, de distinta manera, y luego a partir de ahí ya pasa a manos privadas. Siempre fue propiedad del Estado, hasta incluso con la desamortización, hasta 1869. Más cosas que os cuento. Y por hablar ya de la palabra cárcava con B o con V. Una cárcava, estamos hablando antes del siglo XIX, con B era una cárcava natural, es decir, una cárcava excavada por la propia naturaleza, mientras que si era con V era un valle hecho por el hombre. Por el hombre. Entonces convivían las 2 palabras, la de B, cárcava natural, la de V, cárcava artificial. En el siglo XIX los señores de la RAE deciden, que las 2 cosas pues dan pie a que se confunden, entonces unifican y se queda con V, como la conocemos ahora. La cárcava da igual que sea del hombre que de la naturaleza, el caso es que va a ser con V. Pero sin embargo, como la denominación es anterior, pues si veis Carcaballana con B, está bien escrita, es correcto. Así que nada. Bueno, pues la documentación medieval que os decía antes que existe, hasta pues es bastante difícil de interpretar como que eso existía así, pero sí hay documentos claros y precisos en el Archivo Municipal de Villamanrique, que entonces pertenecía a la Orden de Santiago, por el que se sabe que la explotación de la sal de la Carcabellana comienza a finales de este siglo XVIII. Hay documentación también que se genera con la compra por la corona a la Orden de Santiago de los terrenos donde se asienta la explotación, que pertenecen entonces, que otro día hablaremos de ello, a Buenamesón. Buenamesón es una finca
que igual era convento y hay un palacio del siglo XVIII que ahora está en manos privadas. Se puede pasar, no, al convento no, porque está vallado, pero lo que es la finca y demás, además son de gente muy conocida para nosotros, son de los... Aquí se dice, Gerardo, los pollos, el mote son los pollos, y son gente pues muy amable, que si vas por allí y le dices, oye, que vengo a ver, pues puedes pasar y puedes ver por lo menos la parte de fuera del convento y demás. Ajá. Y entonces, pues en ese momento... las obras de construcción de las instalaciones y todo eso, estamos hablando en torno a 1790, por ahí se puede decir que estaban trabajando allí. La escritura definitiva de compraventa a la Orden de Santiago se realiza ya en 1805. Fijaros. ¿Pudo haber una recolección natural antes del manantial salobre? Pues puede ser, es posible, porque la sal brotaba por allí, pues si Claro. se te la encuentras, como dice Juan, cuando llegas allí a la boca de la mina, Lo coges de pues lo forma coges y te lo llevas. Pero lo que es rápida. las instalaciones, hasta 1823, por ejemplo, pues seguramente que no están totalmente. Entonces, ¿estas instalaciones en qué consisten? Consisten en una galería de captación del manantial de agua, es decir, hay un manantial que corre y que tiene mucha sal. Pues entonces captamos, le hacemos una boca, lo conducimos hasta unas eras o estanques. Había entonces Como nuestro encaño, no deja de Sí, ser exactamente. una Y entonces conducción. en esas eras o estanques dejas que el sol haga su trabajo y a partir de ahí recoge la mina. Y luego hay unos edificios, que son los que ahora más o menos estaban medio arreglados, de almacenaje, la vivienda, es decir, las cosas necesarias para que la mina pues produjese la sal y se pudiese llevar. Ajá. La calidad de la sal producida en Villamanrique, pues hay noticias contradictorias. Por un lado, en un manuscrito de 1823 se habla de que la calidad es semejante o superior a la de Belinchón. En Belinchón hay otras salinas, Otras también hay una salinas. fuente, la fuente de las salinas y tal, que entonces la de Belinchón está muy bien considerada, se considera una de las mejores de España. Y luego hay un escrito de la edición general en 1842 que afirma que era la sal más apetecida en Toledo, la sal de la Carcabellana. Por otro lado, en otro sitio, en 1866, se dice que es nauseabunda, que es productora de trastornos digestivos y que pues se aplica en... Querrían bajarle el precio. Exactamente, Eso, seguramente. pero eso lo quería decir el dueño de la competencia. Seguramente. Fijaros, la producción en 1852 llegó a ser de 24.000 quintales castellanos, es decir, 1.000 toneladas métricas. Muchísimo. Estamos hablando de una mina que tú la ves ahora mismo y no aparenta. La mayor parte, como os he dicho antes, destinada a la fabricación de vidrio y de jabón en Aranjuez, y también había fábricas de jabón en Villarejo y aquí en Santa Cruz. Aquí en Santa Cruz tuvimos también fábricas Fábrica de de jabón. jabón. Aquí hubo también fábricas textiles de lana, de tintes y entonces toda la sal que salía desde ahí, y luego ya más adelante estamos ya, nos vamos a 1869. En 1869, como digo, se desestanca la sal, es decir, que pasa de ser monopolio del Estado a pasar a ser una cosa que puede vender cualquiera y producir cualquiera, y entonces hay 5 años en las que se paraliza la producción porque hay que venderlo eso. Y entonces, hasta que se consigue que unos nuevos dueños se hagan con la mina y empiecen a producir, 5 años están parados. Por cierto, hay el primer postor, la primera adjudicación, que luego fue anulada 2 veces, se hizo a un personaje pues muy curioso, porque si lo veis en las fotos, se llamaba... no tengo por aquí el nombre. El caso es que el tío, con unas barbas impresionantes... Clan Valle Inclán. Sí, estilo Valle Inclán. Salió incluso en varias novelas de autores españoles y bueno, pues era un burgués, una persona notable en la burguesía española de la época. El caso es que él no se pudo hacer con la adjudicación. Ya en 1875, después de 3 subastas y 2 ventas posteriores, llega a manos de don José María Molero Dávila, que con él ya empieza otra vez a funcionar, y a partir de ahí otra vez la mina empieza a tener... don Emilio era. Emilio, pero en italiano, Emilio Santa María. Ahí ya me he acordado. Pues si buscáis fotos de este Emilio Santa María, es un personaje muy peculiar. Bueno, pues ya a partir de don José María Molero, el señor Molero compra también la finca del castillo, y después los herederos, que ya son la línea de Araujo de esta que estamos hablando, han sido los propietarios ya de 140 años, menos el paréntesis de la Guerra Civil. En la Guerra Civil se expropia y la explotación es incautada y se colectiviza para producir recursos para Villamanrique, y se gestiona por la UGT.
En ellas estuvieron también integradas algunas fincas de buena versión en esta colectivización. La salina siguió produciendo sal y con pasto por el método tradicional, pero hubo intentos de modernización que no dieron muy buen resultado. Por ejemplo, se intentó vender agua medicinal de la mina. El agua medicinal con esa sal, no sé yo hasta qué punto era. Y se intentó crear un pequeño balneario. Estamos hablando de eso, del siglo XIX, que luego se ha vuelto a retomar esa idea y tampoco ha salido adelante, pero el caso es que, bueno. Vamos a 1885. ¿Qué pasa en 1885? Bueno, pues que se inaugura el ferrocarril Madrid-Cuenca. Esto es muy importante porque el ferrocarril Madrid-Cuenca pasa por Santa Cruz. Entonces, había una posibilidad muy grande de que esa cantidad de sal salga por el ferrocarril hasta desde Santa Cruz y se reparta pues de Madrid-Cuenca a todos los sitios. Entonces, desde la Carcabellana hay una parte que se comercializa, la mayor parte de lo que se saca, la suben en carros a Santa Cruz y desde Santa Cruz se monta en los trenes para vender. Incluso en la propia estación de Santa Cruz se vendía sal. O sea, subían allí y la venta al público de sal se hacía aquí en la estación. Pero arriba. O sea, no es la de Mudela ni No, nada. aquí en Santa Cruz. Estamos hablando de 1885, todavía la de Mudela, como dices tú, no existía, eso es de la Guerra Civil, y entonces aquí, cuando subían la sal, que la sal era muy apreciada porque, vamos a ver, con sal se hacen muchas cosas, no solo jabón y vidrio que hemos hablado, es que con sal se conserva carne, se hacen objetos de perfumería, a los muertos se les ponía en sal en el antiguo Egipto para conservarlos también. Si la palabra salario viene de sal. Exactamente. Entonces era un producto no de lujo, pero era un producto que y además aquí en el centro de la península no teníamos salinas marinas como la de Torrevieja y las minas de sal gema, de alita, son contadas en España. Entonces esta sal, que era un producto pues muy buscado y además eso. Entonces, pues bueno, tengo, por ejemplo, informaciones de 1914 en que los mayoristas que acudían a Villamanrique o a la estación de Santa Cruz, donde se vendía la sal, la vendían por vagones. O sea que estamos hablando de una cosa que aquí no le hemos dado nunca importancia, no la conocíamos y que fue muy importante en la época. Sí. Los panaderos también necesitaban sal, también venían aquí a comprar sal, no solo los de Santa Cruz. Y bueno, pues un carro o dos carros de sal, que eran unos 2 quintales castellanos, pues era más o menos 100 kilos de sal lo que se llevaban pues cada vez que había que comprar sal. Bueno, pues increíble la producción que tenía. Por último, a ver qué os cuento más cosillas sobre esto. Pues no me voy a detener mucho en en todos los datos que tengo sobre la producción y demás que hay. El estado de conservación actual, bueno, pues como digo, yo me colé hace unos años allí y está bastante ruinoso. El edificio principal se conserva relativamente bien porque además se hicieron obras para intentar hacer ese balneario que luego no ha llevado y bueno, pues el propietario, ese que te echo a ti la bronca, pues lo mantiene un poquito como finca de recreo. La parte de... ¿Y el balneario por qué no se...? Pues en parte por una protesta ecologista, porque están en zonas de especial protección y eso podía suponer una invasión. Ahora tenemos la plataforma de defensa del río Tajo y si estás cargándote lo que son, y el otro día estuvimos por ahí encima cuando fuimos al Charquillo de Montrueque, esas zonas que son de especial protección porque hay águilas, porque hay animales y además porque es una zona paisajísticamente muy interesante y ecológicamente y también muy importante, tampoco puedes meterte allí a saco con las excavadoras. Eso por un lado. Aparte de las dificultades económicas, 2015 estamos en crisis todavía, etcétera, el COVID etcétera. en 2 días, sí. Así que, pues bueno, pues eso no se llevó a cabo. No os he contado cómo está por aquí sonándome el teléfono, si oís un ruido. ¿Cómo se extraía la sal? Que no os lo he contado. Pues bueno, pues depende de invierno o de verano. ¿Por qué? Bueno, vamos a ver. En invierno, evidentemente, si por mucha agua que pongas a que la evapore el sol, pues no se evapora. Claro. Entonces, evidentemente, en la boca de la mina, que es así se puede acceder, por arriba se podría acceder. Luego, si queréis un día, Gerardo, te vienes y nos vamos a la mina y bajamos. Nos escapamos, vale. Pues la sal está a pie de boca, lo que decías tú, estás pisando en un terreno que seguramente tiene 1/4 o 2/4 de sal. Sí. Porque eso durante el verano, todo lo que ha salido por ahí, pues es simplemente ir allí, recoger y llevártela. En verano, como tienes que producir mucha y lo que hay allí es lo que hay, pues había un arroyo
que se canaliza y que lleva ya diluida esa sal. Pues entonces ese arroyo canalizado se baja hasta las balsas que al final funcionaron 12 o 13 nada más, pero que llegaron a ser 25, 30, 40 balsas, muchísimas. Y entonces con el sol del verano Tipo Torrevieja, sí. se dejaba allí, que había dos tipos de cosas que se sacaba allí. Por un lado la halita y por otro lado los fosfatos. Como en las balsas, ahora quedan todavía unas poquitas, no era el terreno muy liso, era adoquinado para que no se filtrase el agua, pues se sacaban con acilla, con un azadón. Había que rascar y había que sacarla, y aún así sacaban ese tipo de sal pues, prácticamente a mano. Ya digo, 5 o 6 familias vivieron allí. Hay épocas en las que incluso, pues bueno, en la época de la... he dicho la guerra civil, pero no, mucho anterior, en las guerras de la independencia y en otras guerras, aquello era fruto día sí día también de ataques, porque Claro. la sal y lo que se recogía Muy allí importante, era muy importante. Por último, ya como testigos, hay en el libro que hemos tenido se llama Cana, el escritor, que además es amigo de Maxi, de nuestro Maxi, habla ¿El de también... Corral? No, el de Corral es Rufino Rojo. Ah, Rufino. Este es de Villamarrique, de alrededores, porque es el que escribió. Se puede encontrar ese libro también, no está en todos los sitios, es un libro casi descatalogado, pero se llama La Salina de la Carcabellana, y yo lo Ajá. recomiendo en todo colección, por ejemplo, ahí tienen está. algún ejemplar. Y cuenta todo esto. Y hay también un capítulo muy curioso que habla de la salina y la literatura. Y es que ha habido varias autoras, porque en este caso son mujeres, que han metido a la salina o han hablado de ella dentro de sus libros. Anda, mira. Una de ellas, por ejemplo, Faustina Sánchez de Melgar, que era natural de Villamanrique y que visitaba la salina muy a menudo, y Buenamesón y Montrueque. Y otra era Polonia Ortiz, que también, fíjate, esta mujer falleció de cólera en la Carcabellana el 30 de julio de 1855. Así que las dos escribieron poesía y escribieron alguna cosilla en la que se mencionaba esta Carcabellana, que es nuestra mina. Nuestra mina, sí. Aunque esté en la provincia de Madrid, sigue siendo, yo eso lo considero terreno de Santa Cruz, y por lo tanto pues es un sitio que hay que ir a visitar. ¿Cómo lo podemos visitar ahora mismo? Pues seguramente pidiendo permiso a los propietarios, lo primero, fundamental. Desde la parte de abajo, si vienes desde Villamanrique, justamente antes de empezar por la carretera, la primera subida a Santa Cruz a la izquierda, ese caminito te lleva hasta allí. Y si conoces los caminos de Santa Cruz por la parte de arriba, no hay valla, porque eso es muy difícil de vallar. Se podría entrar por lo menos hasta la boca de la mina para verla y para observarla. Ya más adelante hay otra puerta, y yo no soy partidario de saltar puertas, pero que si está se ahí. puede evitar, Y están por aquí. y eso que lo estoy diciendo yo, que me la he saltado. Madre mía. Pero bueno, como os pondré las fotos, no las del interior del edificio ni nada de eso, pero por lo menos de la boca de la mina y de la conducción de agua y esas cosas, lo podéis apreciar, que está chulo ver así en directo una mina que parece chiquitita, pero ya os estoy diciendo que era de una producción bastante importante. ¿Tiene eso qué? Sí. Qué interesante. Joder, qué barbaridad, qué envidia me das. Envidia sana. Qué trabajazo para difundir la historia de Santa Cruz. Impresionante. Felicidades, vamos. Poquito a poco. Qué impresionante. Yo no sé por qué me das tú a mí, me felicitas ni nada de eso, tú que tienes esas historias de Castillo Garcimuñoz, que eres un fenómeno, que vamos allí, te vistes de romano, como digo yo, para presentar. Pero yo en 4 días las cuento todas. No, a ver si te crees que los demás no lo podemos hacer. Mira, Mariluz ya no está con nosotros, ha ido hace un momento porque tenía otros asuntos pendientes, pero ella está aprendiendo ahora, y ella lo que está tirando pues es de los recursos que vamos dejando, no nosotros, que nosotros somos, como siempre digo, nosotros no somos investigadores, no somos divulgadores. Claro, exactamente, Claro. vamos Pero picoteando de aquí y de allí, contando. El trabajo que han hecho otros, y 106 programas de la encomienda. bueno, Muchos datos, los vamos paneando una sí y otra no, pero sí. Yo no sé si habrá un pueblo, ni villa, ni ciudad tan documentada. No lo sé. No, Es posible que no. Pues seguramente sí, pero vamos, que esto es lo que te enfrasca. Y más eso, es lo que nos gusta, porque tú cuando hablas de Castillo te brillan los ojos. Es que Sí. Normal. se ve que lo disfrutas. No, Juan, que no te hacía ni puñetero caso, pero yo... Qué bien que me lo pasé.
Pero sí, se disfruta y disfrutas aprendiéndolo y disfrutas contándolo. Y eso es lo que nos pasa a nosotros, yo creo. Claro. Bueno, pues ahora vamos a pasar un ratillo malo, creo, ¿no? Hombre, según cómo se mire... Lo vemos con triste, la perspectiva. yo lo dije triste. Triste. Nos vamos a ir con el himno de los tercios porque hoy terminamos, Juan, la trilogía. La serie, vamos a dejarlo en la serie. El punto y final. Yo te llevo las ganas de que llegara ya. Ya sé la... Hombre, si el final lo sabemos. Ya, pero... Gerardo, yo sé que está, no digo impactado porque tampoco es eso, pero sé que te ha gustado mucho los 2 programas anteriores de Joaquín. Una pasada, lo ha hecho... Vamos, yo estoy con ganas de que empiece ya. Estamos ahí. Bueno, pues espera, pues mira, te voy a poner el himno de los tercios y que arranque. Pues vamos a ello. Hoy no te tengo que poner ninguna música ni nada. Más que no entramos leyendo. Pues, luego al final ya te digo yo. Escucha. Es que... Enfrentando arcabuces a piqueros, con el alma unida por el mismo. Pues vamos a ir concluyendo con este programa la última parte sobre el desastre de Anual. Para aquel que no nos haya escuchado y se incorpore ahora un poquito a la escucha, al relato, pues decirle que el desastre Anual ocurrió en 1921, con lo que ahora estamos cumpliendo el primer centenario, y ocurrió el Anual, está en el norte de África, en lo que fue el protectorado de Marruecos. Todo se desarrolló en un mes escaso. Luego la guerra antes y después fue bastante más larga, pero nosotros prácticamente nos centramos en ese mes. El día, por ejemplo, 21 de julio de 1921 caía la posición de Igeriben. Al día siguiente, a las 4:55 de la mañana, llegaba el último telegrama del general Silvestre, que era el jefe de las fuerzas españolas en la zona de Melilla, el último telegrama que envió el general Silvestre a su superior jerárquico, el alto comisionado para el protectorado de Marruecos, el general Damaso de Berenguer, diciendo que abandonaba Anual, que procedía a la evacuación y retirada hacia Bentiep, que es el siguiente puesto avanzado que teníamos. En media hora escasa se abandonó el campamento en una loca carrera hacia la muerte, iba a decir, pues casi, porque aquello se convirtió en una desbandada, en un sálvese quien pueda. Y bueno, estuvimos en el anterior programa relatando un poquito la retirada, por ejemplo, al día siguiente, el día 23, distintos destacamentos. Dijimos, acordaros que había hasta 130 blocaos, que eran las posiciones españolas, se llamaban blocaos, hasta 130 destacamentos en los distintos puntos del territorio de esta zona, que es más o menos la mitad del protectorado, entre la bahía de Alhucemas y Melilla, donde estaban diseminadas pues entre 15 y 20.000 soldados españoles. Eso hace que las tropas españolas pues fuesen muy poquitos en cada destacamento. Pues os digo, este día 23 ya se empiezan, nos seguimos retirando, son 100 y pico kilómetros desde Anual, 100 kilómetros desde Anual hasta Melilla, por un camino insufrible. No pensemos en ninguna carretera, en ninguna autovía, para nada, en una pista. Vamos a dejarlo en pista, que la parte de la salida de Anual, en una zona que se llamaba el tobogán de Izumar, es una pendiente donde subes desde Anual y luego ya vas bajando hacia el resto del territorio. Era pues un camino cabras, pura y simplemente, con los rifeños disparándote a los lados, dando caza a la gente que iba corriendo, huyendo, cargada de pertrechos que se iban abandonando, tirando de los heridos que se iban abandonando y posteriormente rematados por
por los rifeños. Se van perdiendo estas posiciones, por ejemplo, por nombrar algunas, porque me gusta nombrarlos para que no se pierda en el olvido. En Darkedapni es un blocao que había cerquita de Anual, a unos 10 kilómetros. Se le ordena la retirada, ya había unos 1000 hombres, se les ordena la retirada. No pueden llegar hasta Anual, entonces se dirigen hacia otra posición que se llamaba Sidi Idris. Sidi Idris estaba justo en la costa y contaba con el apoyo de la Armada, de la Marina. Había un par de buques españoles dando cobertura a esa posición. De los 1000 soldados que salían de Darkedapni, llegaron 80 a Sidi Idris, que se juntaron con los 300 que había en Sidi Idris. Fueron rodeados, se intentó la evacuación por la playa, eran tiroteados y era imposible el escapar porque los mataban como conejos al llegar a la playa. Entonces la guarnición, dirigida por sus oficiales, decidieron morir matando y no quedó nadie. Murieron todos los de Sidi Idris. La columna, mientras tanto, seguía avanzando. Se encontraron, salió de Melilla el segundo del mando militar español, el general Navarro, que hacía las veces un puesto más o menos como, vamos a llamarlo como el alcalde de Melilla, por así decirlo, aunque era militar. Pero se cogió, cuando llegó el telegrama del general Silvestre, dijo, esto hay que coger el toro por los cuernos, ¿qué está pasando allí? Se fue, siguió esa pista y se encontró a bandas de gente que venían andando, huyendo, desencajados, presos del pánico, y él intentó imponer un poquito de orden. Gracias a él se formó una columna que, defendida por el Regimiento de Caballería Alcántara, del que hablamos el anterior programa, que se sacrificó para poder que la columna siguiese avanzando, pues este hombre se sacrificó y a punta pistola, a base de obligar a oficiales que desertaban y se iban corriendo, a soldados presas del pánico, imponer la disciplina, y les dijo claramente, o entramos todos en Monte Arruit, que era la última posición española más fortificada, o entramos todos, y esos todos son los ilesos, los heridos y los muertos, porque él no dejaba a nadie atrás, se llevaba hasta los muertos, y que lo considero un acto de valor, y que dice mucho de él, porque lo más fácil es abandonar a los muertos o a los heridos, si me apuras, y él se llevó a todos por delante y consiguió entrar en esta posición, Monte Arruit, donde se juntaron 3000 soldados. Monte Arruit estaría a unos 25 kilómetros de Melilla, 25 o 30 kilómetros de Melilla, y quedaron ahí encerrados 3000 hombres. Junto a Monte Arruit había otras dos posiciones antes de la ciudad de Melilla, era Nador y Celuán. En Celuán estaba el aeródromo, ahí teníamos los aviones que daban cobertura de aquella manera. Pensemos en la aviación de 1920, que es poco más moderna de la Primera Guerra Mundial. Pues imaginaros al Barón Rojo, que no me salía. La capacidad de la aviación pues era la justita. No pensemos en la aviación actual. Pues en Monte Arruit se juntan allí esos 3000 españoles, unos poquitos menos en Nador y otros en Celuán. Nador se rinde el día 2 de agosto y Nador fue el único sitio donde se respetó el acuerdo de nos rendimos, dejar las armas y os podéis ir andando hasta Melilla. Y ahí sí se respetó la vida de la gente, que allá había guardias civiles, allá había ya civiles españoles, porque eran zonas que habían estado ya pobladas por españoles, entonces ya se fueron andando hasta Melilla. El día 3 de agosto ya están llegando tropas de refuerzo a Melilla, ya está desembarcando la Legión, están desembarcando tropas de regulares, están desembarcando tropas desde la península.
El día 4 de agosto cae Celuán. Celuán eran 2 posiciones, el aeródromo y otra zona que se llamaba la Alcazaba. En el aeródromo se tuvo que inutilizar los aviones, tuvieron que destruir los aviones, los mismos soldados, para que no cayeran en manos de las tropas rifeñas. Y en Celuán no se respetó el acuerdo de rendición. Por ejemplo, que luego hablaré de uno de aquellas personas, rescataré la memoria de varios de las personas que cayeron allí. En Celuán a la enfermería los quemaron vivos. Joder. Inmediatamente se prendió fuego y los quemaron vivos. Y con un número, sí, en Celuán llegaron algunos al igual que en Monte Arroyo, algunos de los supervivientes del regimiento de caballería Alcántara, con actos de heroísmo de coger un camión, porque las 2 posiciones estaban separadas, se veían, en una había agua, en otra había comida. Entonces, pues uno del regimiento Alcántara se subió a un camión y logró llevar comida de un sitio a otro hasta que le mataron, claro. Al final, y se le concedió la laureada al valor. En ese mismo momento ya se está creando el expediente Picasso. El expediente Picasso es la investigación desde dentro del ejército para ver qué demonios ha pasado, por qué hemos llegado a esta situación y qué responsabilidades asume aquí cada uno, antes de haber terminado la batalla. Bueno, ni batalla ni nada, porque aquello fue una cacería, pura y simplemente. En el cerco de Monte Arruit sale la decisión que tenía que tomar un consejo de guerra, y decidió no ayudar a Monte Arruit. Utilizar las tropas que estaban llegando para fortificar Melilla, para asegurar la defensa de Melilla y no acudir en defensa de Monte Arruit. Desde Monte Arruit se les pedía ayuda, igual que pasaba desde Igueriben, cuando llamaban anual diciendo ¿Pero era venid a factible ayudarnos. esa ayuda? Pues hay de todo, he encontrado de todo. He encontrado de expertos militares que dicen que sí y expertos militares que dicen que no. Que fue más prudente el sacrificar Monte Arruit y asegurar la defensa de Melilla. Una población una ciudad con población, con muchísima población civil, imposible de evacuar con los medios que había en la época. Y otros que decían que no, que analizan que la gente que estaba acercando Monte Arruit no eran la gente de Abel-Krim. Las tropas de Abel-Krim estaban prácticamente todavía en Anual saqueando, que fue la táctica, por así decirlo, que utilizó el general Silvestre. Vámonos con lo opuesto, porque en el saqueo se van a entretener. Y como se van a entretener saqueando, porque no dejan de ser, no son tropas regulares, sino que son tropas irregulares, que en el momento que vean aquí que hay cosas para llevarse, pues se van a entretener en el saqueo. Eso funcionó con la gente de Abel-Krim. El problema fue el resto de cabilas que se fueron sublevando y revolviendo contra los españoles, traicionando el pacto, el acuerdo que tenían con España, y eran esas las que estaban atacando Monte Arruit. No fue Abel-Krim. Abel-Krim, cuando llegó, intervino en favor de los españoles diciendo hay que respetar los acuerdos, que no se toque a nadie, porque se han batido, y a ver, Abel-Krim, luego un día contaremos su biografía. Abel-Krim fue un colaborador de España, hasta hacía 4 o 5 años. Trabajó para España, estaba a sueldo de España. Como Bin Laden con Estados Unidos. Más o menos. Hasta 1910 y muchos eran considerados casi su familia como unos traidores porque se vendían al español. A los españoles. A los españoles. Sí. Fue en un momento en el que, durante la Primera Guerra Mundial, que los alemanes intentaron meter la vocera en Marruecos para fastidiar a Francia,
cuando Abel Krin pues cogió el dinero alemán también. Al final lo que nos gustaba mucho era la pasta. Tú envuélvelo en la bandera de Marruecos, lo que quieras, pero lo que nos gustaba era la pasta. Y los franceses dijeron a España que o le metían mano a ese tipo o se metían ellos. Entonces España lo cogió y lo metió en la cárcel. A partir de ese momento, Abel Krin le hizo la cruz a España, o la media luna, como lo quieras entender, ¿sabes? Y se revolvió contra España y enarboló la bandera de la lucha anticolonial. Digo, coño, hacía 6 meses cobrabas del gobierno español con un... era periodista el Melilla y cobraba del gobierno español. Y su hermano estaba estudiando en Madrid. Su hermano era realmente, él era el líder. Su hermano era el ideólogo militar y estaba estudiando en la Universidad de Madrid y estudió en la Universidad de Málaga. Esta Nos gente ha pasado con varios. Sí, Con Bolívar, con... No será el primero ni el último, seguramente. No. Pues en Montearruit, a ver, lo que unos decían que se hizo bien para salvar Melilla, igual que algunos exponen, algunos especialistas ponen, oye, mira, igual que el general Silvestre no debería haber ayudado a Igueriben, es preferible sacrificar 300 hombres y salvar 3.000. Y lo que hizo el general Silvestre fue romperse los dientes tratando de ayudar a la gente de Igueriben, y al final lo que consigue es quedarse sin municiones, sin agua y con todas las tropas hechas polvo. Entonces es preferible sacrificar a unos para salvar el resto. Y otros que decían, no, es que las tropas, el grueso del ejército rifeño, del ejército rebelde, estaba todavía en Anual, estaban casi a 100 kilómetros. Los que habían Montearruit eran, no voy a decir 4 muertos de hambre, pero eran 4 de las cabilas de alrededor. En Celuán, los de Celuán, algún superviviente contaba que eran moros que conocían, eran moros de la policía indígena, los que se habían revuelto y les estaban disparando. ¿Cuántos moros iban ahí? O sea, porque si Muchos miles. los ejércitos de en esos 20.000 soldados españoles, es españoles entre comillas. Había muchos regulares, que son marroquíes, y policía indígena, que son marroquíes. Porque no se quería llevar soldados españoles, porque no era una guerra popular. Entonces se prefería llevar soldados indígenas. Entonces, por ejemplo, los regulares los fundó el general Berenguer en 1911. Se habían fundado 10 años antes precisamente para esta guerra, para utilizar soldados marroquíes en vez de españoles. Eso hacía, muchos militares lo decían, eso hacía que el soldado español no tuviese pericia, no estuviese fogueado en la guerra, y ante un enfrentamiento se viniera abajo, como así pasó, de que salieran corriendo, porque no estaban fogueados, ¿sabes? Se cogió, además, se da la circunstancia que lo escuché el otro día, esta semana, en un documental. De estos 20.000 hombres, resulta que unos meses antes el gobierno decide licenciar a 4.000. 4.000 veteranos para traer 4.000 novatos. Por visto el general Berenguer montó en cólera, pero no le sirvió de nada. Dice, es que os lleváis al 25% de mis tropas de veteranos, de los que ya saben, a otros que no saben ni coger un fusil. Y a esos me los enviáis anual. Ostras, milagro los justitos. Entonces en Montearruit sí que se decía que, a ver, si Melilla no ha sido atacada, si hay algunos disparos, y llegó a haber hasta 50.000 hombres defendiendo Melilla, se podía haber tratado de auxiliar Montearruit. Es la otra versión. Gente que dice, no, hay que optar por la prudencia y salvar lo que es y sacrificar que no lo vamos estos a saber 3.000. Nunca. Pues no, porque el expediente Picasso tampoco en ese aspecto no llegó a ninguna conclusión, porque es que son temas militares muy para ese momento. Ostras, tú ahora tienes muchísima información, pero en aquel momento allí, claro, la información que había es que te llegaban bandadas de gente, medio desnudos, sedientos, heridos, contando 1.000 barbaridades, y tú ¿qué haces? Pues puedes o salir corriendo para tratar de ayudar a estos, o decir, vamos a defender una ciudad española.
llena de población civil que tenemos que si pierdo a estos hombres ya no tengo nada entre ellos y Melilla. Entonces se optó por esa decisión y se optó por abandonar a la gente de Monte Arruit. También pensaban que iban confiaban en la palabra de Abelcrín. Abelcrín había dicho que respetarían los acuerdos, y al general Navarro, que era el que estaba defendiendo Monte Arruit, se le dio autorización para parlamentar y para rendirse. Él mismo decía que es que lo que hay por aquí es chusma. Esto no es ningún ejército. No tengo con quién parlamentar. Es chusma. Entonces, ¿estos qué palabra van a tener estos? ¿Sabes? Aún así, parlamentó, salieron. Cuando salieron, pues salió primero el general Navarro con su cuartel general, pues 60 personas, todo lo más, y los apartaron, y cuando el resto dejó las armas, saltaron por los lados y empezó la carnicería. Y así mataron a 3.000 soldados allí. Los otros los cogieron, los dejaron vivos para pedir rescate, no porque los quisieran más, sino simplemente para pedir posteriormente estos son un los rescate. que contaste en la primera vez, en el primer episodio. Eso los de las tripas. Exactamente. Entre, ¿cómo se llama? Celuán y Monte Arruit son estos los peores casos de crímenes de guerra. Porque es eso. Sí, desarmados. Es un crímenes de guerra, exactamente. Desarmados, prisioneros, habiendo llegado a un acuerdo de rendición. Ya hay otras guarniciones, pero que de esas no se ha sabido prácticamente nada. Sino que uno llegó a pagar 5.000 pesetas de las del momento, por lo que a lo que estaban acostumbrados. Yo te pago para que me dejes tranquilo y me dejes pasar. Y eso era la negociación con las cabilas. Pues yo te pago, venga, entregamos las armas y yo me vuelvo a Melilla y dejas pasar a mi gente y ya está. Pues una vez que has entregado las armas, pues entonces te pasan a cuchillo. Joder. Literalmente. Lo que pasa es que no era solamente el pasar a cuchillo, es que el Monte Arruit fue la hazaña con la que se acabó con la gente. ¿Sabes? Porque eso, se encontraba gente... cadáveres cuando hasta el 24 de octubre no se pudo recuperar Monte Arruit. Pues hay una foto del general Berenguer paseando por Monte Arruit, andando por allí, con tapones de algodón en la nariz, del olor a muerte que allí había. Es que estaban los cadáveres descarnados, es que los habían quitado la carne de los huesos. Desollados. Desollados. He visto fotografías. Es que exactamente. Se hizo una inmensa tumba en forma de cruz en Monte Arruit, que luego lo sacaron y se llevó a Melilla, al cementerio creo que se llama cementerio de héroes, una cosa así de las guerras de Marruecos, y ahora mismo todo el mundo está allí enterrado. He intentado recuperar, porque me gustaba, algunos nombres propios, ¿sabes? Por ejemplo, Diego Flomesta. Diego Flomesta, ¿os acordáis? El primer día hablamos de un sitio que se llamaba el Combate de Abarrán, que fue donde realmente empezó, fue el primer traspiés de las tropas españolas. En Abarrán había apenas 200 soldaditos con 3 cañones. En esos 3 cañones, claro, iba un grupo de artilleros. Pues cuando los rifeños toman Abarrán, con traición de la policía indígena, bueno, empiezan a matar a la gente, se salvan unos pocos y uno de los heridos lo cogen prisionero. Es Diego Flomesta, que era oficial de artillería. Entonces, te curamos si nos ayudas, si nos enseñas a utilizar los cañones. Te damos de comer si nos enseñas a utilizar los cañones. Prefirió morir de hambre, porque sabía lo que iba a pasar, que esos cañones se iban a utilizar contra los suyos, contra sus compañeros, y murió de hambre. Bueno, no creo que de hambre, porque murió a los pocos días, moriría por las heridas, por no ser curado. Luego, al final, esos cañones los utilizaron no los marroquíes, contrataron a desertores de la Legión extranjera francesa, que estaban a pocos kilómetros. Pues eso se les contrata como mercenarios
y son los que cañoneaban, porque Montearruit fue cañoneado. Es que no era simplemente un ejército de 4 señores salidos de la Edad Media con rifles del año Catapún. No, es que tenían cañones y bombardeaban a las tropas españolas. Por quitar un poquito de hierro, en la Academia de Artillería se rumorea, que lo he leído en algún artículo, que este Diego Flomesta no es que no les dijera cómo funcionaban los cañones por valentía, sino porque no sabía, porque fue el último de su promoción. por quitarle un poquito de hierro, y dice, no, si es que no sabía, si es que fue el último de su promoción, leñe. Bueno, quiero creer que sí, que ese día fue a clase. Y me he encontrado otro personaje en el pueblo de Gema, en Barco de Ávila. ¿Ah, sí? Estaba tomando una cerveza allí en la plaza y veo una placa allí en una fachada, no en el ayuntamiento. Debajo de la tienda de las judías. Al lado, a mano derecha. A mano derecha de la tienda de las judías. Y digo, ¿y ese quién es? Y digo, yo qué sé, digo, pero vamos, que tengo que venir yo de pueblo forastero a ver quién es este señor. Pues era Fernando Gómez Gamonal, era un médico de barco de Ávila, que se alistó en el ejército, hizo la carrera sanitaria dentro del ejército y estaba de médico en la Alcazaba de Celuán, en los que quemaron vivos. Pues este hombre tiene allí su placa, era la casa de su familia. Era gente de izquierda, era gente republicana, sus hermanos los represaliaron luego. Queda parte de su familia todavía en Barco. La casa ya no es de la familia, pero el dueño ha seguido manteniendo la placa de donde vivía este hombre. Hay una historia que a mí me llegó mucho al alma. Es la historia de Rosa Margarita Barceló, que era una chica de Gerona, que era novia del teniente Medina, de artillería. Este teniente estaba destinado en un bloqueo, se llamaba la posición intermedia A. Muy bien, es Sí, un nombre bonito. Estaba la A, la B y para la C. reconocerlo. Pues era una posición intermedia entre Montearruit y Anual. Estaba más bien cerquita de Anual. Son posiciones que se ponían para tratar de cubrir los flancos de este camino, de esta senda que conducía hasta Melilla. Estos hombres no los avisaron que había que retirarse. Simplemente veían pasar gente corriendo a caballo. ¿Qué pasará? Nadie les avisó. Pasaron, llegaron los rifeños y se los llevaron por delante. Este hombre, el teniente Medina, pues murió allí en esta posición. Rosa Margarita, pues su novia, le esperó toda la vida, tuvo que emigrar de España. Digamos que le guardó luto, no se casó nunca. Rosa Margarita emigró el año 37, creo que se fue de España, se fue a Estados Unidos, y en los años 80, por ahí, ella se seguía carteando con la familia de su novio durante todos esos años. Y volvió a España, fue a ver a la familia de su novio, a Valladolid, que él era de Valladolid, y con los hijos, los descendientes, los sobrinos, los que fueran, la llevaron a Melilla y hablaron pues con el general de turno que tendríamos allí en Melilla, y le llevaron los militares a la posición intermedia donde había muerto su novio. ¿Y enterrado está en Melilla. Cuando se recuperó aquel territorio, se fueron cogiendo todos los muertos y se llevaron a Melilla. Año tras año esa mujer ya volvió a Estados Unidos, y año tras año llegaba a Melilla, al regimiento que fuera, llegaba un ramo de flores para que el día que cayó aquella, que sería el día 24 o 25 de julio, un soldadito español fuese y llevase un ramo de flores a esa posición intermedia en medio, hasta que un año dejó de llegar el ramo de flores. Había muerto. Una nota un poquito más positiva. ¿Vosotros os suena Fidel Pagés? ¿El apellido? Sí. No. Sí. Pues a ver, a muchos españoles nos debería de sonar, a todos, vamos, porque fue el inventor de la anestesia epidural. Te iba a decir. Exactamente. Pues sí. Este hombre no fue en esta guerra donde lo descubrió,
fue antes en el Barranco del Lobo, que fue a principios del siglo XX, 1909, si no recuerdo mal. Estuve metido en este desastre de Anual. Creo que estuvo en Melilla, pero no estuvo directamente en el frente. Y fue cuando se encontró eso en aquellas condiciones sanitarias, aquellas heridas, y que no había manera de poder hacer una operación sin medios, sin anestesia, pues le dio a la cabeza, se puso a estudiar y descubrió la anestesia epidural. La publicó en una revista creada por él, una revista de medicina creada por él. Él murió en 1930 y tantos en un accidente de tráfico. Y la publicó en esa pequeña revista sin apenas difusión. Pues años después, un médico italiano sacó la patente de la tal. Pero, gracias a Dios, un médico argentino había leído esa revista y le dijo: che, macho, te has pasado de listo. Esto ya estaba inventado. Estás siguiendo los mismos pasos que un médico español que en los años 20... Que es donde lo has leído. Que es donde lo has leído, exactamente. Y en un principio, nada, el italiano que si quieres, hasta que a base de presentar documentación y presentar, hasta que consiguió eso, la revista donde él lo había leído, no, este señor lo publicó 20 años antes que tú. Y por fin ya se le reconoce como el descubridor de la anestesia epidural. Por lo menos un final feliz. un poquito feliz. Quería terminar esto con una carta. He encontrado varias cartas que la gente de Montearruit escribió y no llegó días antes de morir. Cuando ya sabían que les daban autorización para rendirse, es decir, no vais a venir a ayudarnos, aquí sálvese que pueda. Yo no me fío de estos porque eso es que lo que veían delante no era un ejército. Tú te puedes rendir a un ejército, que hay unas leyes de la guerra que te puede respetar, pero ellos sabían que aquello no pintaba nada bien. Y es una carta que escribe un soldadito a su novia. Ponemos... por Mete ejemplo, un poquito de música. La 5, exactamente, la de Johnny cogió su fusil. Pues exactamente. Hermano de armas, si lees esto será porque yo ya habré muerto. Por favor, cumple la última voluntad de este soldado español que ha caído por la patria y haz llegar esta carta a María, que vive en Málaga. Sus padres se llaman Manolo y Antonia. Mi dulce María, nunca pensé escribir esta carta, pero lo preocupante de la situación me lleva a ello. Llevamos días atrincherados y defendiendo Montearruit. Apenas tenemos agua y comida. Los moros nos cercan y nos hacen fuego. Cada día tenemos nuevas bajas, ya sea por causa enemiga o por efecto del calor, y no tenemos medicamentos ni medios de asistencia sanitaria. Según dicen, el general Berenguer le ha prometido a Navarro que mandarán refuerzos desde Melilla, pero la ayuda nunca parece llegar. Hay descontento y pesar entre los hombres aquí. Hay rumores fiables de que se negociará la rendición de la plaza, pero no sabemos mucho más al respecto. No sé qué pasará. Hemos pasado muchas penurias en esta maldita guerra, pero como la de Montearruit no la he vivido. Ya se sabe cómo actúan los moros y tengo mucho miedo por lo que pueda pasar. Estamos prácticamente a su merced y no creo que podamos resistir mucho más el hostigamiento al que nos someten. En el campamento tratamos de animarnos los unos a los otros. Por su parte, día tras día los oficiales nos recuerdan lo que implica ser un soldado español, con arengas patrióticas, pero lo que más nos reconforta dentro de lo que se puede es la camaradería que hacemos todos en estos difíciles momentos. La verdad, no sé por qué te estoy contando esto. Supongo que por egoísmo, al desahogarme en este papel. No quiero robarte más líneas, ya que esta carta es para ti, la dulce niña de mis ojos, mi morena, mi malagueña, mi razón de vivir, mi anhelo, la estrella que me guía por las noches.
La única persona por la cual suspiro día tras día y me reconforta pensar que pronto te veré, que pronto te abrazaré, que pronto te besaré, que pronto me casaré contigo. Dios sabe lo mucho que te quiero. Aún me acuerdo la primera vez que te vi con aquel vestido azul, tu pelo negro azabache recogido en un coco, con esos ojos verde esmeralda que son capaces de cegar más que este sol africano y convertir a cualquier hombre en estatua de sal con solo regalarle una mirada tuya. Me acuerdo de la canasta de mimbre llena de pescado que llevabas, pues venías del mercado, y como yo apoyado en la pared de la calle de mi casa, quedé absorto ante tu belleza. Te eché un piropo cuando pasaste por delante mía. No pensé que me hicieras caso, ya que tal hermosura tiene que estar acostumbrada a que te los digan. Pero giraste tu preciosa cara, me miraste y me sonreíste. Bendito piropo aquel día. Te pedí acompañarte a casa para hablarte por el camino y me lo permitiste. Desde entonces fuimos inseparables. Me costó que tu padre me aceptara, pero ya sabes que la insistencia siempre ha sido mi virtud. Aún me tiemblan las piernas cuando me acuerdo de aquel primer beso que te robé en la puerta de la casa de tu tía, que nos paró el mundo alrededor en un instante. En fin, hay tantas cosas que podría contar. Seguro que mientras lees esto estás esbozando una sonrisa. En estas líneas que llevo hablando de ti se me ha olvidado momentáneamente todo lo que estoy pasando aquí. Siempre serás mi mejor medicina y el remedio de todos mis males. Ya sabes que al comienzo de esta carta te dije que nunca pensé escribirla. Es de despedida, mi amor. Si recibes esta carta, será porque yo ya no estaré. No quiero ser egoísta y por ello te pido que no me guardes luto, que no te apenes por mí, que rehagas tu vida lo más pronto posible y que no me eches en falta, pues yo siempre estaré contigo en cada momento de tu vida. Que seas muy feliz, que hagas realidad todos tus sueños, ya que los míos se cumplieron cuando me dejaste amarte. Quiero que sepas que mis últimos pensamientos son para ti y que siempre te querré y cuidaré allá donde esté. Monte Arruit, a 8 de agosto de 1921. De tu soldadito, Pedro. Con el de la gallina. Hay más cartas, pero esta es la que me ha llegado más a la patata. Como dice Gerardo, Sí, la piel sí. de gallina, ¿verdad? Sí. La verdad es que hay otras, la carta de despedida a tu padre. Y dice, ¿y cuándo se encontró esto? Cuando se recuperó Monte Arruit, pues en los uniformes de la gente se iban encontrando estas cartas. Si me permitís, mi abuelo, yo tengo un abuelo que no llegué a conocer, estuvo metido en todos estos combates y el hombre escribía, todo lo que le pasaba lo escribía. Y se hizo un libro cosido a mano, bueno, unas hojas, y contando todos estos sucesos y lo que le iba pasando el día a día. El próximo día que vaya para allá, os llevo esta pequeña joyita personal mía. Sí, Qué por maravilla, favor. qué Claro que sí. maravilla. Eso sí, que es una joya. Encantado Eso de sí que echarle es un una vistazo. joya. Y ya solo por terminar, a ver, deciros que si no recuerdo mal, el 19 de octubre pasado, en el Congreso se votó a petición de ciudadanos, una moción para honrar a los muertos del desastre de Anual, como hacía 100 años. Y todo el mundo votó a favor menos un grupo. Lo iba a decir, pero a lo mejor me lo callo. Pues vamos a dejarlo ahí. A ver. Es simplemente porque, mira que yo me meto con los ingleses, Sí. pero les tengo mucha envidia ajena. Sí. El 11 de noviembre pasado es el Día de la Memoria, es el día que acaba la Primera Guerra Mundial. Y no sé si visteis a lo mejor el telediario ese día, la familia real inglesa, todos los ingleses llevaban una amapola roja en la solapa. Viene de un poema que un soldado, creo que era canadiense, escribió, donde hablaba de una amapola en recuerdo de la sangre de los soldados británicos muertos en la Primera Guerra Mundial. Yo creo que pusimos ese poema que también lo recoge aquí una vez. Puede ser. Eso yo creo que es una muestra de orgullo y que les ennoblece como país. Y soy muy crítico con ellos, pero les reconozco el chapó de ese saber respetar a los tuyos, a tus muertos y lo que eres. Y creo que ahí tenemos todavía bastante que aprender.
Pues nada, estamos impactados, como siempre, cada vez Sí. que terminas una cosa de estas, ¿verdad? Wow. Y Hay épocas a los que nos gusta la historia, que siempre cualquier época nos encanta hablar de ella, pero hay algunas que te llaman mucho la atención. Esta, bueno, más que nada, que es prácticamente es reciente, es una época Que lo relativamente reciente. Lo decía Rafa, es que son los abuelos. Es que son los abuelos. Sí, Es que es son mis los abuelos, ya sé que he dicho, mi exactamente. abuelo estaba ahí. Pero además es que tenemos, desde el desastre del 98, tenemos 30 años ahí perdidos, que no conocemos la historia, que no hablamos de ella. Esos 30 años desde el desastre hasta la República, La guerra civil están muy es una perdidos. sombra muy alargada y tapa sí, correcto. todos esos años, ¿sabes? Y son años, como hemos visto en estos 3 episodios, impresionantes. La guerra continuó, acabó, creo que si no recuerdo mal, el año 25 fue el desembarco de Alucemas, pues no sé si el 27 fue cuando acabó la guerra, por fin la guerra de Marruecos. Pero Y eso que solo has hablado de... sí, de eso poquito. solamente prácticamente un mes lo que fue aquello. pues Pues, nada, pues Felicidades, esto es, macho. chicos. Felicidades también. enhorabuena, Joaquín. Hijos de Santiago, grandes son los tercios, escuadrón de picas, blancos a... Bueno, por cambiar de tema totalmente y bueno, pues un poco por lo que os gusta, he descubierto un grupo venezolano, ni más ni menos, que no lo conocen, yo creo que en su casa a la hora de comer algunos no lo reconocen, se llama Gamaliel y habla de una leyenda que se llama la leyenda de Tutankamón. Así que esta es de las que a lo mejor luego me echéis a los perros, pero aquí os la pongo. Pues bendito sea En Dios. hoy canciones con historias, Miedo me das. la leyenda de Tutankamón. Yo sé, Gerardo, que no lo estás oyendo por el sistema que tenemos, pero luego te escuchas el podcast y allí. Me lo voy a buscar. Cuenta la leyenda que vivió un faraón que con poder y odio a su pueblo dominó. En sus manos llevaba símbolos de poder para dominar al pueblo con toda su De todas maneras, no te preocupes que Eurovisión no lo ganan, ¿eh? No la encuentro. Es Claro, hay Gamaliel, tanto de Tutankamón y de la... Gamaliel con Y. ¿Cómo? ¿Gama? Gamaliel. Si parecen de los nuestros, Sí, sí, Pacheco. sí. ahora con Gamaliel, el como chun, suena, chun, chun. pero la I, en vez de I latina, Y. Sí. Bueno, pues un grupo, yo creo que ya no existe, no lo sé. La verdad es que es tan desconocido, pero bueno, aquí... Tengo amigos venezolanos, les Sí, preguntaré. sí. Lo mismo nos tengo que preguntar qué vamos a tratar en la semana que viene. La semana que viene la tenemos ya cerrada. Tenemos cerrada. Entonces, señor director, que no tiene usted que trabajar. Que esto es una maravilla. Llevas un mes. Yo llevas tengo un yo mes. aquí a mi perla negra ya preparado Ah, un montón de Pues tiempo. así, y- a ver si te da muy tiempo a bien, preparar muy bien. otras 2 o 3 y vamos avanzando. vamos ¿no? a Porque ver. nos vamos a ir de vacaciones, Joaquín y yo. Nos vamos a ir Ah. con Gerardo y una temporada a Y a ti Castillo. te dejamos Y me dejáis solo todo aquí. el Y te programa dejamos- para ti. Y hablando de lo mismo, bueno, concretando, la Sí. semana que viene tenemos invitado especial, ¿no? Exactamente. Vamos a Tenemos intentar. Estamos en plenas jornadas de desarrollo rural. Santa Cruz es tradición. Y hay, como nos contó Mariluz, hay muchísimas actividades. Y nosotros hemos conseguido un personaje. Él en sí ya es importante porque tiene su Ujú. historia personal. Pero lo que nos importa es su abuela. Vamos a hablar de abuelas, ¿no? exactamente Ya os contaremos luego. de una santa crucera ejemplar. Una Santa Crucera ejemplar que hemos descubierto también hace muy poquito y que merece la pena también. Así que nada, la semana que viene, nada. Y a la siguiente, Gerardo, ¿te esperamos por aquí ya en persona o qué? ¿Te atreves a venir? Siempre sí, claro, Sí. sin problemas. ¿Qué nos vas a contar? ¿O lo vamos pensando? Pues podemos pensar, tengo varias cosas, pero a lo mejor volví otra vez a la historia más cercana a nuestra, de nuestra tierra. Ah, sí. Tengo por ahí
un tema de conquistadores. Ay, A lo mejor está bien. Bien. Eso está estupendo. Conquistadores de nuestra tierra. Bueno, pues si te vienes para entonces, bueno, ya veremos. Aquí te tienes que venir a merendar por lo menos. Si ya no te quieres venir a comer, a merendar por lo menos. Chocolate con churro. lo que haga falta. Que ya Torta y que borracho. sí, le preparas unas tortas, unos borrachos y Qué demás. buenos. No, es que por Dios. los probó, le encantó. Ujú. Sí, a toda mi familia. Bueno, pues entonces quedamos en eso. Semana que viene invitado especial, no podemos adelantar mucho más. Y a la siguiente contamos con Gerardo y ya veremos nosotros Muy bien. de qué hablamos. Yo os iba a decir que tengo dos, bueno, el siguiente programa ya lo tengo en mente, Sí. pero luego quería empezar trilogía y tengo dudas. Venga, a ver. Tengo a mí... Otra trilogía. Sí, Con lo mal que se te dan las trilogías. Y 3 no, hasta 6 capítulos. Entonces es Tengo. una sexología. Eso le gusta más. Eso ya parece que... Pues tengo preparada una historia del espionaje en el siglo XX con los principales, que es el KGB, la CIA, el Mossad y demás. Eso por un lado. Y por otro, que se me ocurrió y voy preparando programas. Empresas antiguas españolas. Ay, qué chulo. Hablar, por ejemplo, de la Pegaso, de la Hispano-Suiza, ¿sabes? De Noel Sastre. Por ejemplo. La Hispano-Suiza ha vuelto a resurgir. Ha sacado ahora un Ahora- coche eléctrico. ¿Quién? La La Hispano-Suiza. Ah, La sí. Hispano-Suiza, ¿Ah, sí? sí, en Ha deportivos. resurgido, sí. Sí. El deportivo eléctrico cañón. Sí, Ay, sí, pues, sí, tipo mira, Tesla. te puedo pasar información porque tengo un artículo con la empresa más antigua de cada uno de los países de Europa. Ah, mira. Entonces hay algunos muy Sí. curiosos. Claro, claro. Y de cuándo es la empresa que se reconoce que es más antigua de Francia, de Inglaterra, de España, tal, no sé qué. Y de Santa Cruz de la Cerda no lo tienes, es raro. Es raro, pero se puede Cuestión de intentar, tiempo, se dale puede. tiempo. Aquí pues sería seguramente que los que primero empezaron a ganar dinero son los que tenían la puerta para que entrasen las ovejas abajo en el contadero de El ovejas. portazgo. Ahí está. Ponemos la despedida. Venga. Uy, ay, que es que no me entraba bien, no me entraba esto a tiempo. Que decía yo que poníamos la despedida para despedirnos ya de Gerardo en primer lugar. Muchísimas gracias, nos has hecho un enorme favor hoy estando ahí a ese lado. Mueve sí un poquito el ordenador para que salude. ¿Dónde estás tú? Yo, Tú, tú sigue moviendo para allá. Ahí está. Pasa, tío. Muchas gracias a vosotros, sois Y- grandes. Y bueno, don Juan, don Joaquín, nos vemos Nos vamos viendo. la semana que viene. Venga, La semana que viene mismamente. nos vemos. Pues venga, hasta luego. Adiós. Adiós.